El tema del mensaje es una fe que trasciende. Diga, una fe que trasciende. Vaya conmigo, por favor. Ahora quiero que todos se ubiquen en sus lugares. Voy a pedir que me preste su corazón por lo menos una media hora. Y para poder recibir lo que Dios tiene. ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Sí? Usted sabe que aquí no estamos para entretener a la gente, sino que aquí estamos para impartir un espíritu. Estamos para, cierto, marcar las vidas de las personas a través de su palabra. En San Juan capítulo 14, verso 12. Vamos a tomar este texto como base. Me gusta mucho este verso de San Juan 14, verso 12, porque creo que contiene el querisma, pero también el didaqué. Diga, querisma y didaqué. ¿Qué es eso, pastor? Es una palabra griega que significa la proclama, pero también significa doctrina. Entonces vamos a tener una proclama, y este verso es una proclama, pero también contiene mandamientos. Lo que voy a hacer, Dios va a hacer a través de mí, es apelar no solo a su fe, sino que también a su obediencia. Porque un verdadero hijo de Dios es alguien quien cree todo lo que el Señor dice, pero también obedece todo lo que Él manda. Amén. San Juan 14, verso 12, si me ayudan ahí con las pantallas. Si no, usted léalo en su Biblia, ¿ya? Y este verso dice así, San Juan 14, verso 12. De cierto os digo, está hablando el Señor Jesucristo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Repito, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora me dispongo bajo la unción de tu Espíritu Santo y declaro, Señor, que tu palabra, al ser impartida, tocará los corazones, algo glorioso se manifestará, se impartirá la vida, porque tus palabras son espíritu y son vida, y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y declaro que tu palabra es verdad, y por ella somos bendecidos en el nombre glorioso de Jesús. Fíjese que esta promesa está hecha no solo a los apóstoles, no solamente a los pastores o profetas. Esta promesa es para aquel que cree. ¿Cuántos creen aquí? Y me gusta mucho porque habla de creer, pero también habla de hacer. Porque dice que los que creen haremos también las obras que Cristo hizo y aún mayores haremos. Esto es tremendo y esto es poderoso. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Usted tiene que saber que por el hecho de ser parte del reino de Dios, todo lo que hacemos trasciende. Diga, trasciende. Esto es muy importante, porque le da sentido al propósito a todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos tiene un propósito y eso trasciende. Eso va más allá de algo común o relativo. La palabra trascender significa pasar de un ámbito a otro, atravesar un límite para ir más allá de algo. Trascender significa empezar a ser conocido algo que estaba oculto. Fíjate que Dios te preparó para trascender y para que pase de un ámbito a otro para ser conocido algo que ha estado oculto, escondido. Escuche bien. Lo más grande en tu vida no es lo que tú crees capaz de hacer, sino más bien lo que eres capaz de hacer. Lo más grande en tu vida no es lo que tú eres capaz de creer, sino más bien lo que eres capaz de hacer. Esa es la palabra. Entonces Dios no nos llamó simplemente para creer todas las cosas, pero sí para hacer todas las cosas. Todo lo que hagas dejará algo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy? Porque por eso serás recordado mañana. Si uno solo deja deseos, en realidad no está dejando algo sustancioso, está dejando simplemente algo en el aire, que no tiene fundamento.
La Biblia dice que Dios no solo provoca el querer en nosotros, sino también el hacer. Entonces, por una parte, Él provoca el querer, nos insta, nos entusiasma, pone expectación en nuestros corazones, pone fe, pero también pone el querer hacer las cosas por su perfecta voluntad. Ninguno de los que estamos aquí fue llamado solo para tener buenas intenciones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay un dicho que dice, alguien dijo que el camino al infierno está pavimentado solamente de buenas intenciones. De hecho, Efesios capítulo 2, verso 10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó las obras? Dios. ¿Quiénes tenemos que, cierto, atravesar o caminar por esas obras? Somos nosotros, usted y yo. Lo que hace la diferencia, mis queridos hermanos, entre unos y otros es una actitud llamada obediencia. Diga, obediencia. La palabra de Dios nos enseña que la llave para la posesión de las promesas de Dios es una actitud de obediencia. Escuche bien, cuando nos decidimos a creer y a obedecer, entonces Dios respaldará lo que usted y yo vamos a hacer. Dios allí se compromete. Cuando usted tiene una actitud de creer, pero además de obedecer, entonces Dios pone el recurso, pone su respaldo en todo lo que uno haga. Por eso que el Señor dice, yo bendigo las obras de vuestras manos. No bendigo solamente tu trabajo, sino bendigo tus manos que se esfuerzan para hacer algo. Todo lo que hagas trascenderá tu vida. Y fíjate, llegará a tus generaciones. Siempre es así, siempre. Por eso allí tú te encuentras en Hebreos capítulo 11, cuando habla acerca de los héroes de la fe, en la galería de los hombres y mujeres que hicieron algo en su día, tú vas a encontrar que no solamente ellos creyeron, sino que ellos tuvieron hazañas, tuvieron proezas. Por eso que dice que Abraham creyó, pero salió del lugar donde él estaba. Y te vas a encontrar que ellos hicieron algo. Ellos pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Los de la fe, dice esta gente que creyó, tapó boca de leones. O sea, tuvieron hechos, acciones de su fe en sus vidas. Nosotros sabemos de la fe de Abraham, no solo porque fue capaz de creer, sino por lo que fue capaz de hacer. ¿Qué hizo él? Dejó la tierra donde estaba, la tierra conocida, la tierra que le era familiar, y se fue a la tierra que Dios le había indicado que iría. Fíjese que Apocalipsis 14, verso 13, dice algo importante con respecto a lo que estamos hablando. Luego dice, escuché una voz del cielo que decía, en Apocalipsis 14, verso 13, escribe esto, afortunados los que a partir de este momento mueran unidos al Señor. Dice, el Espíritu dice, sí, eso es cierto, ahora ellos descansarán de su trabajo, pues sus obras lo acompañarán. Por eso que tú te encuentras allí en Hebreos capítulo 12, verso 1, cuando dice también nosotros teniendo una nube tan grande a nuestro alrededor, despojémonos de todo peso y de pecado y corramos con paciencia la carrera. Esa nube de testigos, muchos dicen, lo he entendido, que son las obras de aquellos que nos han antecedido con sus obras de fe en el tiempo que vivieron, como un Abraham, como un David, como un José. Entonces esa nube de testigos son los ejemplos, los testimonios, el legado que hemos recibido de la gente de fe, que no solamente tuvo fe, sino que hicieron algo al respecto en sus días, fueron fieles a su generación. Entonces aquí vemos que Apocalipsis lo confirma, lo que hacemos va a trascender, aún después que tú partas, si tienes que partir de esta vida. Además confirma que tu trabajo no es en vano, que tu esfuerzo tiene sentido, que no debes escuchar más al diablo cuando te hace sentir que todo lo que estás haciendo no vale la pena. Dios dice, yo me ocupo de tus esfuerzos y hago que tus propias generaciones vivan de tu legado, vivan de lo que hiciste, vivan de lo que tú lograste en vida. Amén. Entonces hay un legado, hay un ejemplo, hay un testimonio que tú estás dejando. Pregunta, ¿alguien puede vivir de lo que vas a dejar aquí en la tierra? ¿Alguien está tomando de tu ejemplo? ¿Alguien te está viendo? ¿Alguien puede hablar bien de ti? ¿Alguien podrá vivir de lo que tú vas a dejar en vida? Cuando comprendemos que nuestra fe trasciende, fíjate, nuestras obras imparten vida.
Porque lo que hacemos es un testimonio de vida. No solamente lo que estamos diciendo, sino lo que estamos haciendo. Tu vida es un ejemplo. Tu conducta es un ejemplo. Tu fe es un ejemplo. Tu pureza, tu santidad es un ejemplo. La fe traspasa generaciones y preparan el camino para que las próximas generaciones, mis queridos hermanos, puedan edificar sobre este fundamento. Todo lo que hagas en Cristo trasciende. Diga, todo lo que hago en Cristo trasciende. Pasa de un ámbito a otro ámbito. Puedo romper límites de mi vida. Puedo llegar a otros niveles de bendición. Porque se necesitan las obras de los justos en la tierra para que la manifestación sobrenatural más grande se manifieste en nuestros días. Se necesita entonces gente que no solamente crea por algo, sino que haga algo por lo que ha creído. No sé si me estoy dando a entender. Todo lo que hagas trasciende. Por eso somos llamados a hacer más que a decir. Necesitamos esa actitud en nuestras vidas. Mis queridos, para poder concretar un sueño, las buenas intenciones no son suficientes. Hay que invertir la vida en ello. Tenemos que gastarnos en lo que hemos creído. Cuando tienes una promesa dada por Dios, además de creerle con todo tu corazón, debes también esforzarte en hacer para que se cumpla. Nuestro gran problema es que no tenemos problemas con el querer o el creer. Tenemos problemas con el hacer. Y Dios no nos llamó para ser oidores olvidadizos, sino que para ser hacedores de su perfecta voluntad. Hay gente que solo tiene buenas intenciones de hacer algo. Hay gente que tiene la intención de servir a Dios, tiene deseos de aprender, pero no lo hacen. Tienen deseos de liderar, pero no se atreven. Mientras que otros no solo se quedan en las buenas intenciones, sino que lo hacen, se arriesgan. Tú tienes que saber que fe se deletrea riesgo. El que nada arriesga, nada logra. Por eso que necesitamos ser gente agresiva en la fe, gente que tenga actitud, cierto, de osadía, que tomemos las promesas de Dios y las cumplamos en nuestra vida. Se dice, cierto, entonces, que aquí en la tierra es donde se hace la diferencia entre una persona y otra. Y la diferencia entre lo que ambas van a recibir del Señor. La diferencia la haces en vida. No es cuando tú te mueras, sino ahora, cuando tú tienes, cierto, la oportunidad de servir a Dios. El problema es que la mayoría de nosotros espera que algo suceda, que Dios se glorifique, que se den las señales, que se den los prodigios, que se den los milagros, pero muchos de nosotros no hacemos nada para que eso ocurra. Y estamos allí paralizados, postergando lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Necesitamos salir de nuestra inercia, mis queridos, y hacer que las cosas sucedan. En esta vida hay tres tipos de personas. Hay un tipo de personas que simplemente ve cómo las cosas suceden, ve cómo las cosas ocurren. Y hay otro tipo de gente que pregunta qué está sucediendo. Pero hay otro tipo de gente que hace que las cosas sucedan. Diga, yo soy parte de ese grupo, que hago que las cosas sucedan. Tienes que recuperar la pasión, tienes que recuperar el fervor, tienes que recuperar el entusiasmo, la expectación. Vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras. Déjate de postergar el llamado de Dios en tu vida. Deja de dejar para mañana lo que hoy puedes hacer. Dice, cuando tengas el poder de hacer el bien, hazlo. No retengas tu mano. Tienes que avivar el fuego del don que hay en ti y mirar con expectación las promesas que Dios tiene para tu vida. Saludarlas, creerlas, recibirlas, andar por ellas, creer en ellas, pero hacer algo al respecto. Amén. Hay un tipo de gente que hace. Y es gente que genera bendición. Es gente que se encuentra activada a su propósito y a su bendición. Es gente que no se conforma con menos. Es gente que va más allá, no se queda tirado a la orilla del camino. Es gente que trabaja al 30, al 60 y al 100 por uno. Es gente productiva. Es gente que tiene anhelos y tiene deseo en su corazón. Ese es un tipo de gente. Es gente que dice, mi matrimonio no se va a destruir. Mi casa no va a perecer, mi grupo de crecimiento no se va a cerrar, mi ciudad no va a morir. Es gente que se rehúsa al fracaso, se rehúsa a ser mediocre.
Es gente que sale de la mediocridad a ser una gente excelente, extraordinaria, de hacer las cosas que nunca antes ha hecho, porque quiere ver lo que nunca antes ha visto. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor si usted quiere ver las cosas que nunca antes ha visto. Para eso necesitamos activarnos al propósito, nacer al propósito por el cual Dios nos llamó. Tú hoy tienes la actitud de generar una atmósfera de bendición en tu vida y en quienes te rodean. ¿Cuántos creen eso? Usted tiene que determinarse y decir, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo no me voy a lamentar. Yo no voy a postergar el llamado de Dios sobre mi vida. Yo no voy a ser de aquellos que simplemente miran como las cosas pasan. Yo no voy a ser de uno que me quede en el camino. Yo voy a ser uno que hace que las cosas sucedan. Yo quiero el gozo de Dios, el fuego de Dios, quiero la pasión de Dios, quiero la llenura del Espíritu Santo. Quiero ser la respuesta de Dios en mi generación. Aleluya. Usted tiene que animarse, tiene que entusiasmarse, tiene que expectar por las cosas mejores de Dios. Usted tiene que saber que lo mejor está por venir, que los mejores días de su vida no han quedado atrás, están delante de ti. Por lo tanto, olvídate de lo que queda atrás y extiéndete a lo que está delante. Toma ya lo que Dios ha prometido para ti, pon manos a la obra, vamos adelante, porque tú no eres de aquellos que ponen la mano en el arado y mira hacia atrás. Y eso es triste cuando hay gente que ha puesto su mano en el arado, pero tú lo ves mirando hacia atrás. Y ya no son, se desdibujaron en el camino. Pero Dios no se ha propuesto ese destino para ti. El destino que Dios tiene para sus hijos es un destino de gloria. Es un destino de triunfo, de futuro, con esperanza para nuestras vidas. Dios dice, los pensamientos que yo tengo para ti, mis planes que yo tengo para ti, son pensamientos y planes de bien y para darte un futuro con esperanza. Aleluya. Rehúsate a quedarte con los brazos cruzados. Rehúsate a ser de aquellos que simplemente se lamentan y postergan todo lo de Dios. Si usted lo quiere, entonces por favor haga algo al respecto. Por amor de Dios, póngase ya las pilas, póngase ya en la disposición, no solamente dispuesto, sino que disponible para servir a Dios. Amén. Yo lo quiero. La pregunta es, ¿usted lo quiere? ¿Quiere lo mejor de Dios? Entonces tiene que usted ponerse en las manos de Dios y hacer la voluntad de Él. Prepárese, capacítese, déjese enseñar, ofrézcase para servir en algo. Haga que las cosas sucedan. Dios dice, yo tengo el poder para bendecirte. Yo puedo llevarte a otro nivel de bendición. Yo puedo prosperar tu vida. Yo puedo bendecir tu casa. Yo puedo bendecir tus hijos. Yo puedo darte lo mejor de mí, pero yo estoy esperando que alguien me provoque, que alguien me genere la bendición para que yo pueda derramar sobre ti mi gracia abundante. Yo necesito a gente dispuesta y disponible, a alguien que haga que las cosas sucedan y yo pondré mi respaldo sobre su vida. Hay personas que esperan una eternidad en el silencio de la inactividad. Repito, hay personas que esperan una eternidad en el silencio de la inactividad. Y usted no fue llamado para ser una persona inactiva, pasiva. No. El Señor dice que Él hace de su ministro flama viviente, una flama viva. Y aunque algunos estén como un pábilo humeando, dice que Él no apagará el pábilo que humea. Aunque usted esté como una caña cascada, Dios no le da el golpe final. Él dice, no quebraré la caña cascada. Por lo tanto, dispóngase en las manos de Dios, salga de su inactividad, salga de la postergación, salga de ser neutro en las cosas de Dios. Dios no lo llamó para ser neutro. Nosotros no somos de aquellos que retroceden, dice la palabra, para perdición. Somos de aquellos que avanzamos contra viento y marea para preservación del alma. ¿Sabe? Hay gente que perdió el fervor y no hace nada. Gente que perdió el primer amor y no hace nada. Gente que no se vuelve a sus primeras obras. Gente que se ha quedado en el camino. Gente que un día pusieron su mano en el arado, pero hoy tú los ves mirando hacia atrás. La presencia de Dios es lo que marca la diferencia en su vida y en mi vida. Hay un tiempo asignado para tu vida. Hay un tiempo para el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dijo y yo lo creo, Dios lo hace. Pero Dios necesita a gente dispuesta para hacer su buena obra. Esto no quiere decir que el propósito de Dios se va a acelerar. Eres tú
tú quien te aceleras para alcanzar tu propósito. Eres tú quien te aceleras por la asignación que Dios tiene para ti. Eres tú quien provoca los rompimientos. Eres tú quien va camino a lo que Dios ha dicho. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción de lo que no se ve. Y tú caminas confiado, seguro de lo que Dios te ha hablado. Para eso necesitamos responder al llamado de Dios. En las cosas de Dios no es la edad cronológica lo que importa. Es si entras en el proceso de transformación para tener el carácter de Cristo. Y es allí donde nos vemos a veces atorados, porque no damos pasos de crecimiento, pasos de capacitación, pasos de maduración en tu vida en Cristo. Entonces Dios no nos puede confiar más, porque no somos gente de un porte para retener lo que Dios tiene. El apóstol Pablo en un momento reveló su corazón y le dijo allí a los de Corinto, le dijo: hay tantas cosas dentro de mí que quisiera confiarles, quisiera revelarles, manifestar las obras, las maravillas, las revelaciones de Dios, pero me veo impedido porque veo que aún no son maduros y son como niños. Entonces, si hay un problema para recibir lo que Dios tiene, es en muchas maneras una actitud de infantilismo, de inmadurez, que no nos permite ir más allá. Por eso que el tema de recibir algo de Dios, de ponernos en una acción, de hacer que las cosas sucedan, es en un proceso de transformación para tener el carácter de Cristo. No es la edad cronológica, sino que es el tiempo que Dios te da. Puedes ver a un José, a un joven de 17 años soñando con grandes cosas, y puedes ver a una persona mayor como Noé soñando con un arca y trabajando por 120 años para alcanzar el arca. Porque para Dios no es la edad, sino la madurez espiritual, lo que te acelera para que nazcas al propósito de Dios en tu vida. Necesitas por eso prepararte, capacitarte, necesitas ser enseñado, necesitas crecer en Dios. Por eso es que tú tienes que correr. No es la visión la que se acelera, eres tú el que corre para el tiempo asignado. Amén. Por eso Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Hazlo con toda la pasión. Hazlo con todas las ganas. Porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el momento oportuno de hacer algo, no mañana. Hoy tenemos que ofrecernos a Dios. Hoy tenemos que provocar los rompimientos en nuestro interior. Hoy tenemos que activar una palabra que ha estado como una semilla dentro de ti. Hoy el Señor que tú tienes no es un Dios del ayer ni del mañana. Por eso que Él dice: si hoy oyeres mi voz, si hoy oyeres mi voz. Por eso que la respuesta de nosotros debe ser con urgencia, porque hay una necesidad urgente a nuestro alrededor. Hay personas que se están perdiendo, hay gente que está yendo al infierno, este mundo está haciendo caos. Por eso que tú y yo tenemos la respuesta para este mundo. Amén. Muchos de nosotros tenemos las mismas excusas que usaron los hijos de Israel cuando se negaron a trabajar en la obra del Señor. Ellos dijeron que aún no era el tiempo oportuno. Así que se encontraron en sus propias actividades y dejaron abandonada la obra del Señor. Ellos invirtieron las prioridades del reino de Dios. Y sucedía que sembraban mucho, pero cosechaban poco. Cuando tú inviertes el orden, las prioridades del reino, entonces puedes estar haciendo miles de cosas, pero fuera de la voluntad de Dios. Y esas cosas te van a resultar como pérdidas al fondo, al final del tiempo. Porque no estamos buscando el reino de Dios y su justicia, sino que vamos tras las añadiduras, tras las cosas que no tienen trascendencia en esta vida. Ellos, dice esta gente, esta generación, sembraban mucho, pero cosechaban poco. No es que no hacían, pero fuera de la casa del Señor. Algunos de nosotros no llegamos a entender que cuando invertimos el orden de prioridades en el reino de Dios, vamos a pérdida. Todo lo que hagamos no tiene valor. Son días y años desperdiciados de nuestra vida. Entonces, cuando tú ves que en tu vida no avanzas ni creces, entonces algo no está bien en tu vida. Si estás viendo que tus días están siendo consumidos,
y no haya satisfacción en ello, es que has invertido el orden divino en tu vida. Busca en primer lugar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te será añadido. Esa es una promesa de Dios. Es un principio divino inamovible. Cuando tú te ofreces, cuando tú honras, cuando tú te dedicas, cuando tu primer amor es el Señor, entonces todo lo demás te viene por añadidura. Amén. Si ves que cada día el amor y la pasión por Dios se están apagando dentro de ti, tienes que ver por qué no te aprovecha. ¿Por qué sientes una insatisfacción? ¿Por qué te sientes como que estás en tierra de nadie, como decía el pastor Yamé? Necesitamos saber que somos de la tierra de Dios y estamos en el mejor terreno. Efesios 5, versos del 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Diga, soy un sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mirad pues con diligencia, Efesios 5, del 15 al 17, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. ¿Y cómo es la manera de andar como sabios? Es aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si algunos no saben la palabra aprovechar, significa lograr, conseguir, rendir, producir, fructificar, gozar, disfrutar, servir, beneficiar. Cuando tú aprovechas, estás aplicando todos estos conceptos. Logras, consigues, produces, fructificas, te estás gozando, puedes disfrutar. Tú no esperas ver días malos, sino que esperas ver días buenos, porque los hijos de Dios tenemos promesas del Señor. Entonces no debemos esperar que las cosas sucedan, sino ayudar para que las cosas sucedan. Y para lograr que las cosas sucedan, necesitamos iniciativa. Diga, iniciativa. Ahora créalo, iniciativa. Dígalo más fuerte, iniciativa. Por eso que a veces pensamos que esta otra persona tiene que ocuparse de esto porque no tenemos iniciativa. Entonces pensamos que alguien más lo hará. Y no tenemos la iniciativa. La palabra iniciativa es alguien que empieza algo, valga la redundancia. Y necesitamos la iniciativa en nuestro corazón, en nuestra vida, para iniciar las cosas que Dios nos ha prometido. Para que lo sobrenatural de Dios se active en tu vida, necesitas ponerte en marcha. En la Biblia encontramos ejemplos de este tipo, como David, que no solo tuvo una actitud de fe frente al gigante Goliat. ¿Cuántos recuerdan este episodio? Y ahí tú ves a David enfrentando al gigante y le dice palabras. Y le dice, tú has venido contra mí con jabalina, espada y lo demás, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, a quien tú has, cierto, ofendido. Fíjense que David no se quedó solamente con palabras de fe, con palabras proféticas. Le dijo, hoy te cortaré la cabeza. Pero no sucedió nada hasta que David, ¿qué hizo? Dice que se dio prisa, corrió a la línea de batalla. ¿Qué más hizo? Tomó una piedra. ¿Qué más hizo? La puso en su onda, buena onda, ¿eh? Y dice que comenzó a girar, ¿cierto? La onda, y la lanzó contra el gigante. ¿Qué sucedió? El gigante cayó muerto por la acción de un joven que no solamente tuvo palabras y palabras. El tema es que muchas veces nosotros nos hallamos orando y orando. No digo que está mal orar, tenemos que orar, diciendo palabras, pero necesitamos acciones de fe. Diga, acciones de fe. Las acciones de fe te abren las puertas para tu ministerio. El que nada hace, nada logra. Por eso que ahí tú ves a un José dándole palabra a Faraón. Una palabra profética, y no estoy en contra de lo profético, tiene que haber lo profético en nuestras vidas. Tenemos que ser gente de fe que declare verdades. Pero allí tú te encuentras que José no solamente le dio palabras a Faraón, sino que él se transformó en la solución para toda una generación para preservarlos con vida. Él dio la solución de lo que se debía de hacer. Y él comenzó
a ser un administrador, a ordenar, a equipar, a poner equipos de trabajo para almacenar los trigos, los granos que se darían en los 7 años de abundancia, porque él sabía que venían 7 años de escasez. Entonces no solamente que tienes una palabra, o tienes las buenas intenciones, o tienes una palabra de fe, sino que tienes acciones de fe, mi querido hermano. Necesitamos ser gente hacedores de las buenas obras. Y fíjate que Dios ya se encargó de preparárnosla. Dice que fueron preparadas de antemano para que tú y yo las tomemos y andemos en ellas. Por eso que el Señor dice, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. O sea, ¿qué es lo que está esperando Él? Que tú y yo nos pongamos en movimiento. No vas a tener la tierra si tú no vas a poseerla. Lo que Dios te ha dado no te pertenece automáticamente. Tú y yo tenemos que poseerlo. Tenemos que ponernos en acción, movernos. Si hay una palabra profética, muévete. Si recibiste un rema en tu corazón, entonces activa esa palabra en tu corazón. Tenemos que ser de aquellos que hacen que las cosas sucedan. Usted ve a un Josué en el capítulo 3, verso 15, verso 16. El pueblo se encuentra frente a ¿qué cosa? Al río Jordán. Están prontos a tomar la tierra prometida. Y ahí se encuentran con un tremendo obstáculo llamado el río Jordán. Y estaba en su tiempo de mayor desborde. Era un río torrentoso, imposible de cruzarlo naturalmente. Y este episodio, escúchame bien, era muy distinto al episodio del Mar Rojo. Porque aquí se necesitaba que entre ellos alguien de los levitas pusiera sus pies ¿dónde? En el río. Alguien de ellos debía atreverse, alguien de ellos debía hacer algo. Había una orden de Dios, marchen de la tierra, posean lo que yo ya les he dado. Pero alguien tenía que poner las patitas, perdónenme la expresión, en el agua. Entonces necesitamos ser gente que tomemos, cierto, la fe con riesgo. Necesitamos decir, yo voy a liderar una célula, yo voy a hacer acompañamiento, iniciar a alguien, yo me dispongo a prepararme en la escuela ministerial, yo voy a ir al encuentro a servir, yo me dispongo para orar por los enfermos, yo voy a hacer una parte activa dentro de mi grupo celular. Entonces necesitamos poner los pies, necesitamos que el milagro se pueda provocar, pero soy yo quien tengo que hacer lo mío. Dios no va a hacer lo que me corresponde a mí. Muchos de nosotros estamos esperando por Dios, pero por Dios está esperando por nosotros. Ya Dios todo lo hizo, Él dio su vida. Dios es la preciosa persona del Espíritu Santo. Tenemos el respaldo de los cielos, tenemos sus promesas, que son más de 34.000. Estuve toda la noche buscando promesa por promesa. 34.000 promesas, hermano. Yo digo, agárrese de una por lo menos y créala con todo su corazón. Y ponga manos a la obra, orando, pero con el mazo dando. Entonces somos llamados a ser gente que hace que las cosas sucedan. Amén. ¿Sabe por qué Pedro se hundió cuando caminaba sobre las aguas? Porque muchos recuerdan ese episodio de Pedro, que pobrecito que Pedro, que el incrédulo que se hundió. ¿Sabe por qué se hundió Pedro cuando caminaba sobre las aguas? Porque fue el único quien intentó andar sobre ellas. Y anduvo, no se ahogó. Su historia no terminó ahogado. No, él logró caminar. Fue el único entre los 12 que caminó. Y tuvo una historia que contarle a sus nietos, a sus bisnietos. Y hasta ahora estamos contando la historia de Pedro. Es el legado de Pedro. Esa hazaña de Pedro la podemos contar porque él se atrevió. Amén. Ahora, los 12 podrían haber salido, ¿o no? Pero no, ¿qué lo hizo? Pedro. Necesitamos hacer que las cosas sucedan. Necesitamos activarnos en el llamado que Dios nos ha dado. Necesitamos hacer que funcione lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿quién asumirá el desafío de liderar la célula? De abrir su casa, de atender por lo menos a 3 discípulos. Porque yo te digo, si tú le apuntas a la nada, de seguro que no fallas. Porque la nada es grande y le vas a dar justo en el blanco. Nada, no hace nada, ahí está. Resultado 0. Pero tú y yo tenemos un poder dentro.
tenemos este tesoro en vaso de barro. Hay un potencial, hay una riqueza en tu interior. Hay una gloria que está en ti. Tú portas la presencia, tú portas una riqueza. Todo el mundo necesita lo que tú tienes, pero por amor de Dios, comienza a dar lo que tienes. Tienes mucho de parte de Dios. Hemos escuchado muchos mensajes. Ya basta de tanta teoría. Necesitamos ir a la práctica. Hay cosas que nos corresponden a nosotros hacer y otra es la que le corresponde a Dios. Dios no tiene, escúchame bien, ninguna responsabilidad con nadie que no quiera hacerse responsable ante Él. ¿Por qué Dios tendría que ir a tu casa cuando tú no quieres venir a la suya? ¿Por qué Dios tendría que bendecir tu vida cuando tú no quieres honrar ni obedecer su nombre? ¿Por qué? Hay gente que espera en Dios, cuando en realidad es Dios quien espera por nosotros. El problema es que hay gente que todo lo quiere, pero nada hace por lograrlo. ¿Conoce gente así? No en esta congregación, yo conozco harta gente así fuera de esta congregación. Aquí en esta casa los pastores y líderes estamos comprometidos con la visión que Dios nos ha dado. Hemos tomado muy en serio, queridos hermanos, nuestro compromiso con Dios y su obra. De verdad que sí. Nuestras vidas están invertidas en lo que Dios nos ha hablado. Y trabajamos por esa palabra. Y estamos embarazados de esa palabra. Comemos esa palabra, nos acostamos con esa palabra, despertamos, cantamos esa palabra. Nuestra vida está totalmente consumida por hacer la voluntad de Dios. Y de verdad que sí. Estamos comprometidos 100% en la obra de Dios. Amamos a Dios y amamos su obra. Amamos al Señor y amamos a la iglesia. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, tú eres el amor de mi vida, yo contigo no tengo problemas para nada, eres excelente, extraordinario, sobrenatural, poderoso, pero con tu esposa, lo que es tu iglesia, no me cae bien. Y hay gente que tiene problemas con la iglesia. ¿Y qué insulto? Para Dios es una afrenta decir que la iglesia me cae mal. No, que en la iglesia hay mentiras, que la iglesia, estás hablando de ti mismo. No sé si me hago entender. La iglesia eres tú. La amada del Señor somos tú y yo. No hables mal de la iglesia porque eres tú. Tienes que hablar bien de ti mismo. Amén. Entonces necesitamos valorarnos, subir la plusvalía de nosotros como iglesia. Nadie ha ganado un puesto aquí porque sea simpático o buena gente. ¿Usted sabe eso? Es porque en el tiempo ha mostrado fidelidad, servicio y constancia. Pueden haber gente muy simpática acá, pero los logros son los que hablan. Por sus frutos son los que han logrado ciertas posiciones de autoridad, de privilegio en este lugar. Hay que salir de la postergación, de la inactividad, salir del estado de apatía. Hay que romper con la mediocridad, con la costumbre que te ata. Para ello necesitas que te metas en las claras ciertas ideas de Dios y en el propósito de Dios en tu vida. Tu éxito o tu derrota están acondicionadas a un tipo de actitud. Ahora escúchame bien, estoy por terminar. Quiero que entienda esto. El llamado de Dios en nuestras vidas no es tanto solo para recibir algo, sino más bien para hacer algo. Y eso es lo que marca la diferencia en la vida de uno y de otro. Que algunos están simplemente para recibir, pero no para hacer. Y usted ha sido llamado para recibir la gracia, la bondad, el perdón de Dios, la vida nueva. Pero todo eso va a ser como consecuencia para hacer lo que Dios está esperando que hagamos. Puede decir conmigo, voy a hacer algo. Ahora dígalo con mayor seriedad. Voy a hacer algo. No seré un oidor olvidadizo, sino un hacedor de su palabra. Dios no bendice a los indiferentes, ni a los neutrales, ni a los indecisos, ni a la gente que no se compromete con nada. Dios no bendice gente así. Dios bendice a gente comprometida, gente definida, gente que quiere, que hace, gente que se dispone, que está disponible, gente que va hasta la última con el Señor, que trabaja a tiempo y fuera de tiempo. Dios no tiene ninguna responsabilidad con gente que no se hace responsable en su llamado. Dios no tiene ningún compromiso con la gente que no se compromete en su obra. Por esa poderosa razón estamos trabajando en el modelo MDA,
Por esa razón tenemos células abiertas donde la gente es ganada, y la gente que es ganada es consolidada, y la gente que es consolidada lleva a un encuentro, y hay equipo de trabajo, y cuando es consolidada lleva a un encuentro, entonces se le hace acompañamiento inicial, y luego pasa a hacer un MDA, y luego junto con esto también viene la escuela ministerial para ser preparada. ¿Y por qué tantas cosas, pastor? Porque somos llamados a hacer y no simplemente a creer. Y usted se va a encontrar con todo este proceso en esta casa, donde la gente que es ganada es consolidada, y si es consolidada, entonces llevada a un encuentro. Tenemos que pasar de ser oidores a ser hacedores, porque el no hacer nada es entrar en una desobediencia directa a los mandamientos de Dios y su palabra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Y si usted y yo no hacemos nada, entonces estamos cayendo en una franca desobediencia. En la Biblia hay ejemplos de hombres y mujeres que en diferentes momentos tomaron la iniciativa. Pregunto, ¿habrá gente aquí que esté dispuesta a hacer algo? Gracias por esa emoción. ¿Habrá gente dispuesta que quiera hacer algo? ¿Habrá gente dispuesta aquí que dice, Señor, heme aquí, envíame a mí? Puedes mirarme a mí. Si tú buscas adoradores, aquí está uno que va a hacer la diferencia. Gente que quiera tomar la iniciativa, gente que esté dispuesta a ganar a otros, a consolidar su vida para el reino de Dios. Habrá gente que esté dispuesta a discipular, que esté dispuesta a abrir sus casas para célula, que estén dispuestas a liderar, que estén dispuestas a capacitarse en la escuela ministerial, que estén dispuestas a servir en los encuentros, que quieran servir en el equipo de servidores, en el equipo de maestros para la red de niños. Hay tanto que hacer. Por eso que la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Necesitamos hablar menos y hacer más, porque cuando hacemos menos, hablamos más, y cuando hacemos más, hablamos menos. Entonces, si usted encuentra una persona que habla mucho, es que está haciendo muy poco. O sea, tiene harto tiempo para hablar, ¿ve? Los que hacemos mucho no tenemos tiempo para hablar. Ni tenemos tiempo para estar viendo las condenaciones, los juicios que hacen por medio del internet, personas que no temen a Dios. No tenemos tiempo para esa tontera. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que se levanta un contingente de hombres y mujeres apasionados en este lugar para Dios, para hacer que las cosas sucedan. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que se despierta en ti un vivo celo, un vivo deseo de hacer la voluntad de Dios en tu vida. Yo declaro que te llenas de entusiasmo, que comienzas a expectar con fe, porque los mejores días de tu vida están ahí delante, lo mejor está por venir. Yo declaro en el nombre de Jesús que se abren puertas de bendición para tu vida. Hay oportunidades que se darán, porque tiempo y oportunidad acontecen a todos. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que algo poderoso viene sobre tu vida, te despierta, te anima, te levanta, te impulsa, que te catapulta para llevarte a otros niveles de obediencia, no solamente de fe, de obediencia. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que tus mejores días están por venir. Yo declaro que no, como hijo de Dios no esperamos ver días malos, sino que esperamos ver días buenos, días de bendición, días de productividad. Que tu casa es bendecida, que tus hijos son bendecidos, que tu bien es prosperado en las obras de tus manos. Declaro en el nombre de Jesucristo que viene la prosperidad de parte de Dios, pero porque tú te activas al llamado que Dios tiene sobre tu vida. Lo declaro en el nombre de Jesús, que esta casa es una casa de gobierno, que lo que sale de aquí se imparte y trasciende algo más allá de lo natural, que comienza a remontar altura y comienzas a posicionarte en los lugares celestiales donde Dios te tiene puesto. Te llenas de expectación por ver la manifestación gloriosa de Dios en medio de su generación. Declaro que el Espíritu Santo viene sobre ti para hacer las obras mayores en tu vida. Las obras mayores en tu vida se van a realizar cuando tú te comiences a poner en las manos de Dios. Que comienzas a hacer lo que nunca antes hiciste para ver lo que nunca antes has visto. ¿Cuántos quieren ver lo que nunca antes han visto? El Señor dice que Él a los que aman, cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre. El Señor dice, son las cosas que yo he preparado
para los que me aman, para los que me obedecen, para los que se disponen de mis manos. Dios tiene un plan perfecto para ti y Él no ha desertado, Él no ha dejado de confiar en ti. Él sigue confiando, aunque hemos fallado, aunque hemos trastabillado, pero el Señor dice, vuelvo a confiar en ti porque soy el Dios de la segunda, de las terceras y de las cuartas oportunidades. Bendito sea el nombre del Señor. Comienza a expectar por este año 2017. Comienza a soñar grandes sueños. Muéstrame el tamaño de tu sueño y te demostraré el tamaño de tu Dios. Este año 2017 es un año profético. En el calendario hebreo es el 5777. Y es el año de luz. Diga, año de luz. Año de nuevas oportunidades. Un año de nuevos comienzos. Así que estamos en el mejor año, vamos a entrar al mejor año y vamos a terminar bien este año. No lo vamos a terminar mal, lo vamos a terminar bien, bendecidos, prósperos, llenos del Espíritu Santo, con promesas realizadas en nuestras vidas. Vamos por más, porque somos la tierra prometida que Dios tiene en esta ciudad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. Aleluya. El Señor dijo, de cierto te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. ¿Quiénes las harán? Tú y yo. El que cree en mí. Y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y yo voy a provocar las obras mayores en ti. La gloria postrera, el Señor dijo, será mayor que la primera. Lo que viene es mucho más glorioso. Lo que viene es más emocionante. Usted tiene que tener una expectación, abrir su corazón, esperar con suspenso que algo glorioso se está viendo ya. Es como la nube que vio Elías. Yo veo una nube, percibo algo glorioso de Dios. Y usted tiene que estar viendo, somos como los hijos de Isaacar. Pero para ello tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que, además de orar, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que disponernos en sus manos, porque somos la gente que Dios tiene para este tiempo. Estamos en el mejor momento, estamos en el lugar correcto y somos la gente adecuada. Amén. Estamos en el tiempo preciso de Dios, en el Kairos, no en el Cronos nuestro, sino en el Kairos, para hacer la diferencia en esta generación. Amén. Somos la reserva moral que Dios tiene en esta tierra, en esta nación de Chile, en esta ciudad de Arica. Usted es la reserva moral de santidad, de principios, de valores. Somos la mejor gente. Somos la gente que adoramos, que tenemos principios, que somos gente que tiene el corazón de Dios. Padre, en el nombre de Jesús,